Hola familia, yo soy Daniel Cornelio de Cocinas de JR. ¿Sabes dónde estoy? Estoy en el aeropuerto de Ámsterdam. Y dirás, vas a visitar Ámsterdam, ¿verdad? ¿Nos vas a enseñar algo de Ámsterdam? Pues mira, pues no. Vengo de escala de un vuelo que he cogido en Madrid que me voy a Alemania. Ahora te cuento, ¿vale? Porque voy a visitar dos fábricas. La primera es Hafele, un fabricante de herrajes, componentes, iluminación relacionados con el sector de las cocinas. Y la segunda, voy a visitar una fábrica de cocinas que se llama Ley, que es muy molona y que siempre me ha gustado mucho sus módulos. Voy con la asociación, con la MC, con la Asociación de Mobiliario de Cocina Española, y estamos haciendo escala justo aquí en este punto. Creo, no sé cuánto me van a dejar grabar, como siempre, dentro de estos lugares. No sé qué es lo que voy a poder llevarme, pero creo que a poco que sea va a estar guay y va a estar divertida. Así que si me quieres acompañar, bienvenido a este videoblog. ¡Vámonos! Por cierto, las 4:12 de la tarde. Yo salí de España con un día increíble y mira cómo está Ámsterdam. Dicen en la previsión meteorológica que en la ciudad donde vamos, que se llama Magol, hay como menos 10 grados. ¿Habré venido lo suficientemente preparado y abrigado? Hombre, uno es de León, al frío está acostumbrado, así que vamos a ver. Salí de mi casa hoy a las 8 de la mañana de León, León-Madrid, Madrid en avión a Ámsterdam, Ámsterdam-Stuttgart. Ya estoy en Stuttgart y ahora creo que hay un transfer, que es un transporte particular, que nos va a llevar hasta el hotel. Creo que es 1 hora y pico todavía de autobús lo que nos queda, pero venga, que no decaiga el ánimo, que ya estamos aquí. Bueno, después de... son las 7:40, de casi 12 horas de viaje, hemos llegado, ya estamos en el hotel. Además tiene estos check-in automáticos que yo creo que es peor. Nagold, una ciudad, un pueblito muy bonito. Desde la ventana se ven cosas, no sé si lo apreciará la cámara, pero tiene buena pinta. Parece así como un pueblo con mucha personalidad. Todas las casitas ahí de pico. Espera, que cambio, mira, te enseño. Ahí está, mira qué chulí. Mañana lo veremos de día. Pero tiene ahí arriba el castillo, que es nada, para vosotros será pues como esa lucecita amarilla, que no se ve nada. Y aquí tenemos el pico de la iglesia. Claro, 7:30 de la tarde. Aquí está todo ya súper cerrado y nada, pues, es que no da tiempo a nada. Porque son 42 y hay que estar a las 8 abajo. Sacar la maleta, dejar aquí 4 cositas y bajar a cenar con la gente. ¿Ha merecido la pena? Todo un día completo de viaje. ¿Merecerá la pena, perdón, para lo que vamos a ver mañana? Yo creo que sí, no tengo ninguna duda. Venga, nos preparamos. Empieza la jornada, acabamos de llegar al centro logístico, perdón porque había estado diciendo Hafele, porque se escribe H-A con diéresis C-L y es Hafele en alemán. Estamos aquí detrás en el centro logístico y nos van a enseñar cómo tienen organizado todo. Empieza la historia de verdad, voy a intentar grabar todo lo que pueda y a ver cómo tienen organizado. Miro para atrás para no golpearme, a ver cómo lo tienen organizado, porque claro, todo el volumen que mueven esta gente, tenerlo bien organizado al auténtico sistema alemán, seguro que va a ser impresionante. Así que venga, empezamos con la visita. Bueno, entre todo el barullo, tengo aquí a Cris. ¿Qué puesto ocupas tú en la empresa? Soy la directora de marketing de España de Hafele. ¡Ay, el marketing, con lo que me gusta a mí! Bueno, oye, dinos cómo se pronuncia bien el nombre de la empresa, porque yo tengo aquí un tema que no soy capaz de resolverlo. ¿Es Hafele? Como esa A lleva una diéresis, llevaría la pronunciación que nosotros en español sería una A y una E. Entonces tendríamos que encontrar el sonido entre medias. Entonces encontraríamos ahí un Hafele. Hafele. Ahí lo tienes. Pues nada, eso sería. Bueno, estamos en mitad del punto logístico y es increíble. 60 camiones que cargan al día en este centro logístico. Espera, que me están hablando por aquí. Me estoy liando porque atrás están traduciendo. Hay una zona que os voy a enseñar ahora que es bastante espectacular. Tiene como, no sé, unas alturas gigantes. Y la máquina lo que hace en este caso es que hay una persona en una jaula y va viajando hacia donde está el producto y ahí hace la carga. Voy a intentar sacároslo porque es bastante impresionante. Imagínate trabajar en este puesto de trabajo. Quédate aquí, ¿eh? Vale, mira, si veis allí hay una piecita naranja, voy a intentar hacer zoom, ahí hay una persona subida
y lo que va es viajando entre todas estas estanterías y ahí va haciendo el picking de todo lo que tiene que recoger. Me están diciendo por aquí, por el pinganillo, que en esa pantalla es donde están todos los productos y de ahí recogen absolutamente todo. Y de verdad, imaginaros trabajar ahí en aquella cabinita de ahí arriba. Voy a volver a hacer zoom y cada persona me están diciendo por el pinganillo que lleva un pasillo concreto. Entonces la máquina le dice qué es lo que tiene que recoger y la máquina lo lleva hasta ese lugar y él de ahí lo recoge. Si se acerca lo vuelvo a grabar, pero mira, fíjate aquí tienes las vías y por ahí va todo tiqui 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 hasta allá. Impresionante. Mira, aquí hay una persona, es la que está haciendo el pedido y ahí carga y a ver si ahora se mueve. Mira, esta es la cesta que ha cargado ahora mismo, se la lleva por ahí abajo, no sé si se aprecia bien, ahí está. Esto es lo que ha cargado y seguramente ahora le ponga en una cesta vacía y ella marcha otra vez para los pasillos. Mira, aquí podemos ver mejor todo el sistema. Vale, nos están contando por este aparatejo que tengo en la oreja que, claro, aquí hay poca luz, poca visibilidad y que aquí los turnos son de 2 horas, 2 horas y media máximo y se cambian. Porque, claro, imagínate estar subido aquí en este carro, en la oscuridad, en un pasillo, cargando paquetes. Que en verdad luego tienen una cabina que está bastante iluminada y es cómoda, pero bueno, no deja de ser un trabajo un tanto peculiar. Así que cada 2 horas, 2 horas y media hacen el cambio y salen de aquí. Pero es impresionante ver todos los pasillos, 9 pasillos que giran. ¿Cuántas alturas dijo que había? O sea, hay como 10 o 12 alturas, seguro. Esto es lo que tienen a la hora de recoger los palés, vamos, una barbaridad. Bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán, que conociendo a los alemanes lo hacen, pero tienen puestas en todos los pasillos que cuando acaban su turno están obligados a hacer unos ciertos estiramientos porque de mirar hacia arriba, etcétera, etcétera, dependiendo en qué posición estés, estás como obligado a hacer unos ciertos estiramientos. Cultura alemana, amigo. Mira, esto que estamos viendo aquí, esto blanco, esto es el propio camión. La cinta llega hasta dentro del camión y dentro tienen una luz. Me hablan de que tienen 1,5 millones de pedidos como este al año y como puedes ver, para optimizar se han dado cuenta de que es mejor que lo coloque una persona a mano que no en un palé, porque así se aprovecha al máximo el espacio. Todo un Tetris. Bienvenidos al showroom de Haffele. No sé si acabaré diciendo bien este nombre a lo largo de todo el vídeo. Ven, acompañarme. Acabamos de estar dentro, llevamos aquí como 2 horas, nos lo han explicado absolutamente todo. Todavía nos quedan por aquí algunas botellas de agua porque hemos pasado por aquí casi 40 personas, pero quiero que tengas la oportunidad, igual que la he tenido yo, de que te enseñe el showroom, porque a mí me ha costado coger el coche hasta Madrid, volar hasta Ámsterdam, de Ámsterdam cruzar hasta Stuttgart y luego coger un autobús hasta aquí, hasta Nagold. Y yo te lo traigo aquí, en casa, fácil y sencillo, así que quiero que veas conmigo lo mismo que he visto. Pido disculpas, me lo han explicado durante 1 hora, traducido de inglés al español y lo que he podido pillar, así que voy a intentar contártelo súper rápido todo lo que tienen aquí, porque me parece un lugar súper inspirador y me ha gustado mucho todo lo que me han contado. Aquí tiene una primera zona que me hablaban como de una zona de ensayos, ¿no? Aquí es donde empiezan a probar todas las nuevas herramientas. Por cierto, a la cámara está mi buena amiga Cristina, que es la responsable de marketing en Haffele, que desde aquí le doy las gracias también. Me hace así con la cabeza, menudo lío de ánimo has metido, luego la enfocamos y nos deja. Ellos hablaban de en qué momento llegar a la obra con todas las soluciones eléctricas y de iluminación que tiene, porque claro, cuando tú llegas ya con el proyecto de iluminación, si no has empezado antes, ¿cómo lo haces? Porque ya no están los puntos de luz donde tú quieres, ya no está todo como a ti te gusta, entonces tenerlo todo controlado
desde el inicio, desde los planos, que es desde donde hay que empezar a pensar en la iluminación y en la electricidad de una casa, como la zona de pruebas. Y luego, esto me encantó, mira, venir a acompañarme, porque, claro, yo por ejemplo que vengo de León, que es una pequeña ciudad, o incluso de La Bañeza, que es todavía más pequeño, que es donde nací, es un concepto que esto me cuesta, pero me comentaban y me decían, Dani, hay muchos lugares del mundo en el que los hoteles, durante unos meses, que puede ser una estación bien de verano o bien de invierno, funcionan muchísimo, pero hay en otras temporadas que tienen menos ocupación. ¿Por qué no darle una segunda vida? Así que han replicado aquí, pasar. Esta es la habitación de mi hotel. Adelante, por favor, Cristina, adelante. Esta es la habitación de mi hotel. Voy a intentar dar las luces. Ahí tenemos un poco más de luz. Apago esa. Yo le vi a él que lo dio en este botón, Aguantarme ahí. Vale, ahí está. Entonces me decían, vale, te voy a enseñar una habitación combinada y todo con una única tarjeta. Y la idea de ellos es decir, ¿por qué en una habitación de un hotel no puede darse diferentes usos? Como por ejemplo, pues una sala de reuniones. Y es que esto estaba metido aquí hacia adentro, con esta tarjetita lo pasan por un chip y se abre. Y te voy a hacer una prueba. Aquí tenemos un sofá en el que podíamos estar trabajando, teniendo una pequeña reunión dentro de una habitación, pero de pronto le damos con la tarjeta, le damos aquí abajo y lleva para acá. Y esto vuelve a ser la misma habitación del hotel que era. Se encienden las luces automáticamente para darte la luz justo aquí en la cama. Entonces, bueno, esto es un concept, está claro, pero ya nos empieza a abrir nuevas ideas de cómo utilizar una misma sala en diferentes opciones. Lo mismo que esta mesa, que no sé si seré capaz de plegarla porque no lo he ensayado antes. Se mete así. Esto nos comentaban que lo haría el personal del hotel. Todo esto se recoge aquí adentro, esto mismo se pliega hacia abajo y quedaría tapado. Pero ¿cuál es la magia? ¿Qué es lo que ofrece Jafel en este caso? Lo que ofrecen ellos es que con este tipo de tarjetas queda grabado en recepción, oye, se ha usado la cama, se ha usado la zona del escritorio, se ha utilizado esta mesa. Entonces, sí, el equipo de limpieza cuando llega sabe qué zonas tiene que actuar y qué zonas no tiene que actuar. Y le da a los hoteles una nueva vida a las habitaciones. Ahora pasamos al Black Box. Es una enorme caja negra. Y esto es fascinante. Yo aquí he disfrutado muchísimo cuando nos lo han enseñado, porque lo primero tiene una gran pantalla, una súper panorámica, donde se pueden ver absolutamente aquí todos los ejemplos y todos los modelos. Yo me imaginaba tener esto en una pared de mi casa y decía, mira, ponme la vista desde un rascacielos de Manhattan. O no, ponme mi querida playa de Zara de los Atunes. Imagínate todo en esta pared. Pero realmente lo que vamos a utilizar, dame un plano largo, Chris, que quiero que se vean todas estas barras que hay aquí arriba. Ahora los vamos a ver lucir. ¿Qué diferentes escenarios puedes hacer? Le voy a dar a este primer botón y ellos le han puesto aquí el símbolo de una persona haciendo yoga. ¿Por qué? Estamos viendo estos perfiles de iluminación y los focos de cuatro pequeños foquitos en un color muy tenue, una luz muy bajita. Está regulado desde una aplicación, todos estos escenarios los puedes configurar y cambiar como tú quieras. Tiene una luz que será un tono unos 3000 grados, más o menos 2700, pero si le doy automáticamente al otro botón, fíjate, esto parece ya la luz para, se me ocurre que para nosotros, ¿no? Para el showroom, incluso para una joyería o para un lugar donde necesites mucha luz. Hablábamos antes que puede estar en los 6000 grados Kelvin como mucha iluminación. Todo con un pequeño botón súper configurable en el que puedes hacer diferentes escenarios con la iluminación de tu vivienda. Nos enseñaban también, acércate un poco, Chris, que quiero enseñarles este foco que me parece ciertamente curioso porque viene por arriba con un sistema y va con imán, entonces lo puedes llegar y ¡tac!, coger y pegar en la zona donde más te interese. Se quita y se pone, se recoge como súper fácil. Continuamos por este lado, venid. Esta es la zona donde hemos aprovechado para tener aquí una pequeña formación con la zona de la televisión y con todo este ambiente tan grande. Y lo cruzamos completamente y desde allí, no te muevas porque me viene súper bien, podemos ver la historia de Jafele. Empieza en el año 1923, hasta el año 2023 y ya habría que ponerle el 2024. Son sus 100 años, es que tienen 101 años. Ahí está toda la historia, nos ha encantado verla. Acompáñame por aquí, Chris, porfa. De aquí nos pasamos a ver ciertas soluciones que hay para el interior de las cocinas, que también me parecieron súper interesantes. Mira, ven conmigo. Bueno, nos hemos tenido que esperar a que marchara todo el mundo porque había aquí un jaleo tremendo. No vamos a descubrir nada nuevo, pero vamos a ver soluciones de una manera muy sencilla. Con las puertas de metacrilato, aquí podemos observar cómo se integran todas las bisagras y cómo se integran todas las aperturas que tienen hacia arriba. Bueno, me parece curioso. Y aquí hay algo que tengo que decir.
Mira, estos rinconeros, y los vamos a ver también en otros, estos son los que se colocan en las esquinas, que giran. Son muy cómodos, le dan una versatilidad muy grande, pero quiero decir algo, por la forma redonda, para que nadie luego nos diga nada ni se lleve a engaño, hay unos espacios que, lógicamente, para que tengan que salir por la puerta, a ver, que se nos abrió el cajón, para que esto tenga que salir justo por la puerta que estaría aquí, que quedan ahí atrás en las esquinas. Continuamos por aquí, nos enseñaron todo el tipo de cajones. Tienen diferentes módulos de cajones con unos acabados antracita. Bueno, están bastante chulos. A mí me gustaron mucho, sinceramente. Venimos por aquí. Tiene una nueva serie de electrodomésticos, también bajo su marca. Creo que llegará en España aquí a meter un triple dentro de poco. Y mira qué detallito. La luz roja en el asa. Y que a mí las luces, el que me conoce sabe que esto me encanta. Me gustó bastante. Diferentes accesorios. Y esto, estuvimos mi amigo Jesús y yo aquí echándole un ojo porque nos llamó bastante la atención este sistema para los cubos. Mira, es esta pieza que se coloca, es regulable, se puede adaptar a casi todas las medidas porque esto entra para adentro y sale para afuera como todo. Y a ver si sé hacerlo, ahí. Entonces colocabas aquí la pieza, haces así, coge presión y estas pequeñas hendiduras entran en esta parte y puedes de esta manera hacer tu composición de cubos. Nos llamó bastante la atención porque mira, yo esta pieza no la conocía. Por aquí, pasamos para este lado. Nos enseñaron este sistema que aquí en la tele se va a ver muy bien. Te viene con piecitas, lo puedes montar tú y fíjate, vas haciendo una composición para hacer estas estanterías ménsolas que ya vienen además con una iluminación. Aquí la ves terminada, la puedes ver terminada, con una pieza de 6 milímetros para fijarla en la parte de atrás y hacer una composición. Esto me gustó, creo que es muy chula y muy bonita. Vimos también todos los sistemas de herrajes y está guay verlo aquí porque se ve el lateral del mueble. Mira, este está muy chulo, es muy planito, creo que eran 8 milímetros lo que nos dijeron. ¿Eran 8, Chris? Eran 8 milímetros, sí, fíjate qué planito y en color blanco, muy guay. Esto también me gustó, pero sin duda donde más disfruté y donde más yo le daba vueltas a la cabeza es con estos espacios y la iluminación que han utilizado con ellos. Fíjate en el recorrido que hace este perfil por la parte de arriba. Viene por aquí, gira 90 grados, sale hacia allí y vuelve a girar hasta esta parte. ¿Por qué gira aquí? Bueno, es circunstancial, es porque se alimentó desde esta zona. Pero lo chulo de esto es que muchas veces hacemos proyectos en el que el techo es el encofrado, es el puro techo. No se puede colocar aquí arriba un punto de luz porque no hay manera, habría que hacer una roza tremenda por todo el techo. Con este sistema puedes alargarlo y colocarlo justo donde tú quieras. Y me parece una solución muy cómoda porque muchas veces cuando se reforman las cocinas, por lo que te digo, no hay puntos de luz donde lo necesitas. Puedes colocar foquitos, puedes colocar una tira de LED completa, puedes orientarlos hacia diferentes lados y aquí esta es una solución que también me parece muy guay. Si tienes un enchufe cerca, empiezas el recorrido desde el enchufe, evidentemente esto colocaríamos un mueble, colocaríamos algo delante, un pequeño aparador, empiezas el recorrido, alimentas toda una tira de LED y lo puedes hacer. Otra pieza que tenían aquí de Concept, que nos lo explicaron, estos solo son sistemas con los que estamos probando. Son puertas correderas escamoteables y estas funcionan así, mira. Y vas a decir, ¿dónde está la novedad, Dani? Pues que normalmente todo este tipo de sistemas suelen tener un precio muy elevado porque llevan 2 guías y nunca quedan a paño. ¿Te has fijado? Mira, este es el truco. Entra hacia adentro, mira. ¿Ahí lo ves? Entonces, cuando entra hacia adentro, salva esta puerta y viene para aquí. ¿Cómo lo han hecho? Mira, con estas piecitas que están aquí, que es la que lo obliga hacia adelante. Parece poca cosa, pero yo no lo había visto. Lo mismo que esta ayuda con esta y viene hacia aquí y puedes hacer este sistema de puerta corredera de una manera muy sencilla, muy fácil para los instaladores y que realmente es bastante económica. Hay otra pieza por aquí que me gustó mucho. Por aquí, ven. Desde aquí vamos a ver esta pieza que me parece una chulada. Ponte aquí que se vea justo para allá. Mira qué bonito, puedes hacer todas estas formas así y para allí. Esto decorativamente es una pasada. Y ahora te voy a enseñar lo pequeñita que es la tira de LED que está aquí en un cajón. Mira, ven conmigo. ¿Se verá bien, Chris? Fíjate mi dedo, cómo es mi dedo de ancho y mira cómo es la tira. Es diminuta y lo guay es que se puede cortar en cualquier punto.
y es un blanco que puede cambiar en toda la graduación de color del blanco para que así tú le puedas dar a tu cocina o a tu estancia el color o el tipo de iluminación dependiendo de la hora que quieras, puedes alterar ese color y esto es muy importante. Aquí han hecho también un concept de cómo sería con sus herrajes una autocaravana, lo cual también me pareció muy divertido porque estuvimos jugando con todas las luces, con todos los herrajes que tienen en el interior. Y si quizá te gusta camperizar, te voy a enseñar una pieza. Mira, acompáñame. Estas vienen todas con un frenito, como todas las camper, y cuando levantas es como la bisagra convencional, no tiene el típico pistón, no tiene el típico eje, pero sí que se para en la parte de arriba. Bastante más comedida que las que había visto hasta ahora y se le ve además súper robusta. Y luego hay aquí una zona que es como una zona que han desarrollado para el teletrabajo, para las oficinas, porque aparte de ser un showroom, también es una zona donde ellos prueban cosas, piensan, ven cómo reaccionan, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de varios factores. El primero, que la iluminación. Evidentemente, cuando estás trabajando es súper importante, pero también la privacidad. Por eso tenían estos pequeños cajones que funcionan colocándolos aquí dentro, de tal manera que el pensamiento, es decir, con el teletrabajo, si solo estoy unos días en la oficina, ¿por qué no la misma mesa se puede aprovechar por varias personas? ¿Y qué ocurre con el teletrabajo? Que cuando llegas a la oficina hay jaleo, no trabajas tan tranquilo como en casa. Por eso han diseñado estos paneles y estos paneles y estos paneles, que puede ser solo paneles acústicos o además también ser paneles acústicos con iluminación. Esta lámpara concretamente me parece una pasada. Además la hay en todos los colores y creo que está muy chulo. Nos hablaron también de estos últimos paneles que eran como aislantes del sonido. Esto no tiene nada que ver, pero me ha encantado. Mira, ven. O sea, pero no tiene nada que ver. Esto es muy random lo que voy a hacer ahora mismo, pero ¿y este frigo? Igual no se nota que estamos en Alemania, ¿no? Porque es que es muy bonito, ¿no? Chris, este luego cuando no lo vea nadie, lo amarramos y si me entra en el equipaje de mano, yo este me lo llevo. Ven, que os voy a enseñar ya lo último. Está aquí adentro, son unos estantes con iluminación también, por aquí. Y es la manera de que a veces en los estantes, por la composición que tienen, cuesta mucho acanalarlos, es decir, cuesta mucho meter el LED en el interior. Estos son de semisuperficie, vienen orientados y traen como un pequeño perfil para que la luz no te dé en la cara, no sea una luz molesta, porque la luz te ayuda cuando hay poca luz, pero también te molesta mucho si te deslumbra en los ojos. Estos me gustaron mucho, son unos perfiles, como te digo, direccionables, que se pueden utilizar bien en el cabecero de una cama, en la parte de atrás de un sofá, lo puedes utilizar en el panel de una cocina, le puedes dar diferentes usos. Y uno de los puntos de los que más presumen, y abro comillas, son estos foquitos que tienes aquí arriba, que los hemos estado viendo a lo largo de todo el programa, y es que son 4 puntos de luz que se pueden rotar 360 grados y además le puedes dar la inclinación que tú quieras. En gran resumen, y pido, si me he olvidado de algo, si algo no lo he dicho del todo correcto, a toda la familia Jaffele que me perdone, pero este en resumen es el showroom que, como te digo, tenía ganas de que lo compartieras conmigo. Se ha ido toda la excursión, yo me tengo que ir corriendo ahora con Chris a pillarnos, que se han ido para el hotel. Continúa mi visita. Mañana nos vamos a ir también a otra sala, a otra zona de exposición que creo que va a estar muy bonita, pero no quería perder la oportunidad de traeros este contenido. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te gusta? ¿Qué iluminación colocarías en tu casa? ¿Hay ideas nuevas? ¿Había cosas que no conocías? Como siempre, te lo vuelvo a decir, estoy súper atento a lo que me dices en comentarios. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, nos han hecho en el hotel una presentación explicándonos un poco qué tipo de iluminación, porque este hotel lo ha iluminado Jaffele, han utilizado tanto en el lobby como en las estancias, toda la automatización, hacer el check-in a través de la aplicación y todos los sistemas que tienen, que no dejan de ser ciertamente interesantes. Nos ha vuelto a recoger el autobús, es increíble en los viajes, es que no hay tiempo de nada. Y ahora nos llevan a cenar y he escuchado por el pinganillo, esto es broma, ¿no? Se rumorea que vamos como un sitio clásico de aquí de Alemania. ¿Dónde estaremos? Bueno, en un minuto os enseño algo. Como no se puede grabar a la gente cenando porque dicen que es de mal gusto, intentaré coger algunas imágenes y este es el final del día de hoy. Mañana nos quedan 2 visitas muy chulas con muchas ganas de afrontarlas. Vale, estoy en el restaurante, como decía, está la gente cenando, difícil grabar, pero voy a coger algunas imágenes porque mola muchísimo. Es como una antigua cabaña de madera y en el centro tiene un árbol muy chulo. Cojo algunos recursos, os lo enseño y me siento a cenar con la gente. Me siento a cenar con la gente, perdón. Aquí termina el día. Mañana queda todavía unas últimas visitas. Cogemos el avión y de vuelta a España. Nos queda un viaje bastante largo. Pero de momento lo que toca hoy es disfrutar de esta cena. Good
morning. Son las 9:37 de la mañana. Aquí detrás tengo la Black Box. Nos hemos despertado prontito. Menos mal que aquí un servidor se fue pronto para la cama. Algunos quedaron tomando un refresco por la noche. Y vamos a ver la Black Box, una sala de iluminación como muy moderna. Estamos en Stuttgart. Llevamos como 1 hora y pico en autobús. Te doy una vuelta para que veas el entorno. Estamos aquí como en una zona como, no sé, ¿cómo describo yo esto? Te iba a decir como un centro comercial. No, ¿qué dices? Pero sí hay como tiendas, supermercados. Cuidado, que vienen los eléctricos a cargar. Y bueno, en fin, no me enrollo más, que vamos a entrar dentro. Empieza, hoy es jueves. Hemos empezado el día prontito. Vamos a ver esto, la Black Box. Luego visitaremos otro lugar. Luego acabaremos una fábrica de cocinas que se llama Leitch, que creo que ya lo dije al principio del programa. A las 3 nos dejan en el aeropuerto. A las 5:30 volamos. A las 12 llegamos a Madrid. Y a las 3 de la mañana llegaré a mi querida casita. Pero antes vamos a disfrutar de este día. Venga, acompañarme. ¿Cuál es la estimación de lux que pensáis que está? En este caso estamos hablando del dormitorio, de la cama. Entendemos que los muebles de cocina es más elevado el posicionamiento de la iluminación. Mayor efecto en los colores. Lo que nos va a permitir es, yo abro la puerta, se enciende la luz. ¿Fuiste tú? ¿Dónde estabas la noche del...? ¿Vale? Yo abro la puerta, se enciende la luz. Cierro la puerta y automáticamente se apaga. Es decir, damos la posibilidad de elegir la temperatura de color. Si lo hacemos con sensor de puerta, además podemos regular la intensidad que queremos, es decir, lo que necesita el cliente en cada proyecto, ¿vale? Sin necesidad de tener que utilizar, que también es factible, porque la misma caja se puede programar a través de la app o con interruptores inalámbricos. Haz una prueba, ponla cálida, por favor. Sí. 2.7 check-in. Vale, quieto. Vale, ahí está. Okay. Ahora, desenchufa de la corriente. Si quieres ver si guarda la memoria, ¿no? Que no entiendo inglés, yo tengo que verlo. Bueno, después de un buen rato en autobús hemos llegado a Leitch, una fábrica de cocinas. Decíamos en el autobús de broma, decíamos, somos todos montadores. Es que hay mucho fabricante de cocina. Nos van a enseñar la fábrica. Dudo mucho que pueda grabar gran cosa dentro, pero yo lo voy a intentar. Así que a ver qué consigo. Bueno, como estaba clarísimo, no pudimos grabar absolutamente nada en el interior. Ahora, lo que no nos pueden decir que no es grabar el exterior. Te puedo decir una cosa, creo que es la fábrica más bestia y más loca y más automatizada y más increíble y más limpia y más caliente que he visto en mi vida. Voy a cambiar la cámara porque te la voy a enseñar por fuera para que te hagas a la idea.
Vale, fíjate hasta dónde llega, que prácticamente no se ve la parte de atrás en color negro. Tiene todas unas cristaleras en vertical que son como muy cómodas por ahí porque meten una iluminación para el interior increíble. Y te enseño desde esta otra perspectiva porque créeme de verdad que es increíblemente gigante. O sea, mira hacia allí, a dónde llega. Espera, mira hasta dónde llega. Desde aquí podemos tener una perspectiva de los metros cuadrados que tiene esta fábrica. Hablaban de unos 40.000 metros cuadrados. Una empresa que factura unos 180 millones de euros al año y una inversión en la fábrica de unos 40 millones en el suelo y 90 millones, 40 millones en el suelo, 50 millones en maquinaria, 90 millones de coste total que puede tener la fábrica. Ahora, esto es la envidia de las fábricas. No he visto cosa igual. 4 o 5 años, ya como 4 años y medio tenía de tiempo construido y realmente es como fábrica lo máximo que yo he visto, y eso que he visto muchas fábricas. O sea que salgo de aquí asustado. Qué pena que no pueda compartir todo esto, pero créeme que impresionante. Casi las 3 de la mañana y ya estoy en casa. Un poco cansado, pero ha merecido la pena. Me llevo la experiencia de este viaje, de todo lo que he aprendido en iluminación, que me ha fascinado, me ha encantado todo lo que me ha enseñado la familia Haefele. Mira que bien lo pronuncio ahora en comparación al principio del vídeo. Es Haefele. Haefele. Y es Haefele. Haefele. De Haefele. Hoy he flipado viendo la fábrica de Leitch, pero aparte de todo el producto que he visto y de todas las novedades que he descubierto y que seguro que puedo implementar desde mañana en el mundo de las cocinas, realmente, como en todos los viajes, lo mejor que me llevo es la gente, las personas. Compartir con compañeros de oficio y de profesión, más en este caso que estoy más relacionado con personas que son las dueñas o los gestores de grandes fábricas. Para mí esto es un aprendizaje máximo, así que nada, estoy súper contento. Si has llegado hasta aquí, pónmelo en los comentarios, por lo menos ponme: Dani llega hasta el final. Y yo te doy las gracias personalmente. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.